Entonces, ¿cómo nosotros podemos asegurarnos como ciudadanos que va a haber, si es que no se reducen los gastos, que sería lo ideal, que haya un Estado un poco más austero para poder económicamente fortalecernos, si es que vamos a seguir aumentando el gasto, si es que vamos a ponerle más impuestos a la clase media, que eso va a causar que algunas empresas dejen de generar puestos de empleo, ¿cómo nos aseguramos que ese sacrificio pueda valer la pena en ámbito de gasto público? ¿Cómo no vamos a empezar esta semana con un gran analista aquí en Radio Fuego 106.5? Estamos con el doctor Federico Boca, que es analista económico, PhD en negocios. Vamos a tocar todo el tema económico y tributario del país y, por supuesto, hacer una profunda análisis de lo que es los cambios de poderes en la región y cómo puede afectar en la economía. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Gracias a ti, Ricardo, y a la Casa de Radio Fuego. Es realmente una alegría iniciar este año viendo estas perspectivas. Siempre es bueno entender el partido, entender la cancha, lógicamente para que a todos nos vaya mejor, a todos los ecuatorianos. Así es, doctor. Quisiera empezar, por supuesto, tenemos mucho de lo que hablar, quisiera empezar con el meollo del asunto, digámoslo de esta manera. Principalmente, pues el presidente Guillermo Lasso está en este momento en China negociando con su homólogo Xi Jinping y planea desvincular el petróleo de la deuda con China y firmó un tratado de libre comercio con China. ¿Cuán fructífera puede ser pues esta travesía del presidente Guillermo Lasso en el país oriental? Excelente, Ricardo. Bueno, en ese sentido, puntualmente son las acciones correctas que debería hacer cualquier gobierno, ¿ok? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país? Tiene problemas para crecer, problemas estructurales ancestrales, por decirlo. No tenemos una sólida, nunca hemos pasado la industrialización. Estaba leyendo los otros días unos respetables papers de profesores de Harvard y decían algo bien interesante. Decían que no han documentado un país, me parece que es David Romer, no han documentado un país que se haya desarrollado que no haya pasado por un proceso de industrialización. Y para bajar el concepto a un concepto, acuérdate que me toca ser un profesor de economía, sí. Hay un modelo muy reconocido que toda persona que habla, me encanta el tema de crecimiento porque acuérdate que la economía comienza así. Adam Smith se comenzó a preguntar por qué ciertas naciones son ricas, a qué se debe la riqueza de las naciones. Entonces nosotros debemos honestamente preguntarnos por qué no nos desarrollamos más y qué debemos hacer y cómo debemos ayudar a nuestros gobernantes, sean de izquierda o de derecha, para que nos desarrollemos. Entonces, en ese sentido, te comentaba de que estos profesores de Harvard decían de que no había un país que no se haya industrializado. ¿Qué significa eso ya en más sencillo? Este profesor, otro profesor Solow, habla de que la razón del stock de capital, es decir, todo lo que tú tienes en infraestructura, carreteras, aeropuertos, todo el tema de maquinarias o todo el tema que sea un stock de capital o que te permita como un activo producir dividido para tu población, los países desarrollados lo tienen alto. Ese que se llama en economía K sobre L es muy alto, versus en países con bajo desarrollo es bajo. Entonces, en ese sentido, tú te desarrollas porque acumulas capital, te desarrollas porque tienes una generación de pensadores que te dan mucha innovación, o lo que nos pasaría a nosotros, que si ya tienes dificultades para desarrollarte, tú tienes que comenzar con lo mismo, con lo que tú tienes, hacer más. Entonces, en ese sentido, si ya no podemos atraer inversión directa, fruto de 10.000 problemas que tenemos, una baja seguridad tanto de los bienes, que es física, y seguridad jurídica, entonces no podemos entrar a ese tema de acumulación de capital, tenemos que con el mismo capital producir más. Entonces, en ese sentido, que nos abran la puerta de China va a ayudar mucho, son ganancias en eficiencia, y el presidente lo está haciendo en ese sentido lo está haciendo bastante bien, tratando de tocarle la puerta al tema del Pacífico. Se ha hablado mucho porque no tenemos mucho como que todos los de la zona del Pacífico producimos los mismos, dependemos de un commodity, pero con China tenemos muchas ganancias, es decir, nosotros le podemos dar banano, camarón, y ellos nos pueden dar, por ejemplo, autos a bajo precio.
que es básicamente lo que hemos visto en la industria automotriz. Ujú. Entonces, es correcto. Esa visita es muy próspera, muy buena, por varios sentidos, porque también hay un pequeño stock de deuda. Para los chinos, que tú le vayas a decir, chuta, renegóciame 5.000 millones, es nada. La respuesta va a ser siempre sí, te lo renegocio. Entonces, el presidente está viendo, haciendo unos cálculos muy de cualquier familia que lo haría, que te dicen, si tú pagas con petróleo, y yo tengo que darte barriles de petróleo, pero ese barril de petróleo vale más ahora, prefiero darte efectivo y quedarme con el petróleo para ganar ese margen. Son eficiencias que hay que irle ganando, y yo creo que esos son los objetivos del presidente. Renegociar la deuda, que es muy pequeña, 5.000 millones, pero sobre todo el objetivo primordial es entrar a un tratado de libre comercio, que ahí viene algo que también el comercio genera ganadores y genera perdedores, que es lo importante a nivel de equipo, que ganemos 100 y perdamos 50. ¿Quiénes son los que van a perder 50? Increíblemente los que van a perder es nuestra industria de manufacturas, porque China es la capital de la manufactura mundial. Entonces, si nos comenzamos a abrir y queremos desarrollar una industria textil aquí, sencillamente no va a poder competir con China. Hay que ser honesto, no va a poder competir con China porque lo que te mencionaba anteriormente, la relación de stock de capital que tiene China. Me tocó la oportunidad de estar en Guangzhou, Hong Kong, y viajar digamos, de la isla de Hong Kong a Guangzhou en tren, que es más o menos 2 horas. Hasta me dormí un ratito, pero la hora y media que estuve despierto, lo único que vi fue fábricas. Entonces, ¿cómo puedes competir con un país que tiene, si son 100 kilómetros entre Guangzhou, entre Hong Kong y Guangzhou, y esos 100 kilómetros, es como que nos vayamos Guayaquil, Salinas, y lo único que tú ves son contenedores y ves galpones. ¿Y qué son esos galpones? Fábricas. Doctor, pongamos en contexto, principalmente antes de que el presidente Guillermo Lasso renegocie la deuda. Se está con la retórica de que, de cierta manera, el Ecuador se vendió en peso a la China y por eso mismo es que el presidente está yendo a renegociar la deuda. ¿Podría explicarle a los radioescuchas lo que hubiese sido el contexto económico del país si es que el presidente Guillermo Lasso no hubiera ido a renegociar la deuda? ¿Qué hubiera pasado con esos 5.000 millones que tenemos de deuda y cómo nos hubiera afectado si es que no renegociamos la deuda? Tremendo. Yo te había hablado que hay 3 formas de desarrollarse. O porque tienes una sociedad muy innovadora, pero para que tengas una sociedad muy innovadora tienes que tener, por ejemplo, tu relación de PhDs o de ingenieros debe de ser muy alta. En el país es baja. ¿Cómo tú logras tener este nivel de ingenieros? Lo logras con una cadena que es escuelas, colegios y universidades de nivel de clase mundial. Entonces, cualquier dólar mal usado con respecto al tema público te está quitando desarrollo. ¿Por qué? Porque no lo estás invirtiendo donde deberías invertirlo, o en educación, o lo que nos pasó, prepararnos, por ejemplo, para cosas que ya parece que van a ser más comunes como pandemias. Tener un sistema, no sé si recuerdan esto los radioescuchas, que cuando uno ve una Fórmula 1, la Fórmula 1, por más de que sean máquinas de élite, tienen que entrar como a un hospital, tienen que ir a cambiar las llantas, tienen que ir a verle a la 10ª vuelta, es lo mismo. Entonces, si tú quieres tener un país productivo, vas a tener que tener un sistema de salud muy de élite. ¿Para qué? Si la gente se enferma, rápidamente pueda volver a un trabajo. No lo tenemos muy débil. Entonces, cada dólar mal usado te va en contra de productividad. Entonces, tú determinas por qué somos pobres, porque tenemos una productividad muy baja. ¿Y por qué tenemos una productividad muy baja? Porque tenemos una forma de ver la vida. Tú tienes que verla con fe, con justicia, pero con economía también. Entonces, el nivel de entendimiento del problema económico de nuestros políticos y de todos en general, no hay que echar la piedra, es bajo y tenemos que subirlo. Tenemos que hacer economía en todos los actos de la vida que nosotros hagamos, economía en el tiempo, no solamente economía con dinero, usar bien el tiempo. Para nuestros estudiantes, cuando uno estudia eso lo sabe, porque si usted no hace la tarea en su momento, se le va acumulando. Y ese es un problema del Ecuador, que tiene tareas acumuladas desde la República, que tenemos que solucionarlas. Doctor, pero usted me habla, por supuesto, y estamos completamente de acuerdo en que no solamente es importante recaudar, sino también gastar bien. Si gastamos más, gastar mejor. Se estima que el Ecuador va, pues con esta reforma tributaria que se ha aprobado, que ya hablaremos de ella,
Ecuador va a recaudar 800 millones de dólares este año, pero va a aumentar su gasto público a 1.000 millones de dólares. Aún así vamos a tener esos 200 millones de dólares de diferencia. ¿Cómo un país, digamos, en este momento neoliberal, como es el gobierno de Guillermo Lasso, puede, digamos, ofrecernos esa confianza de que a pesar de que el gasto público se va a aumentar, no se va a reducir, va a estar muy bien gastado? Porque en la época de bonanza nosotros gastábamos muchísimo y seguramente hubieron muy buenas obras y seguramente hubieron muchas cosas que se le agradecerán a ese dicho gobierno, pero lamentablemente la pregunta era ¿a qué costo? Entonces, ¿cómo nosotros podemos asegurarnos como ciudadanos que va a haber, si es que no se reducen los gastos, que sería lo ideal, que haya un Estado un poco más austero para poder económicamente fortalecernos, si es que vamos a seguir aumentando el gasto, si es que vamos a ponerle más impuestos a la clase media, que eso va a causar que algunas empresas dejen de generar puestos de empleo, ¿cómo nos aseguramos que ese sacrificio pueda valer la pena en ámbito de gasto público? Muy bueno, Ricardo, excelente. Mira, me toca ser empresario y yo creo que tenemos muchos radioescuchas que no necesariamente empresarios, porque esto realmente también pasa a nivel de familiar, que se llama o el gobierno de la familia o tu gobierno corporativo si tienes una empresa. Entonces, ¿qué es esto? Es una relación como del 1-2, es la unión, yo le pongo. Siempre hablo de esto con la gente que trabaja conmigo, que la unión se mantenga. ¿Qué significa que es la unión? Que tú tienes estamentos en estas organizaciones, que puede ser la familia, como puede ser una empresa, que se llama un presidente, ¿no? Tienes un presidente que es el máximo ejecutivo y, por ejemplo, en la familia, una familia, bueno, esto hablo a nivel personal, es mi opinión. En mi familia, el presidente, que era mi papá, era la última palabra. Entonces, lo que decía el presidente se hacía. Pero tienes como una suerte de tu directorio, ¿ok? Tu directorio, tu congreso. Entonces, que puede ser, en el caso de la familia, puede ser, podría ser, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Podría ser la madre. En el caso de una empresa también tienes un directorio. ¿Quiénes son los miembros del directorio? Los delegados de los accionistas, que velan para que se cumplan las ideas de los accionistas, que son los votantes. Y a nivel país tienes el presidente, pero tiene su directorio, y su directorio es el Congreso, que también lo pusieron los votantes y hay que reconocerlo. Entonces, ¿qué es lo que vivimos en el Ecuador? Que tuvimos un presidente que en primera vuelta tuvo 20% de aceptación y en segunda vuelta llegó a tener la mitad más uno. Pero en cambio, el directorio se nos quedó, básicamente tenemos un directorio que tiene un modelo de desarrollo distinto que el presidente. Tenemos una fuerza que se llama, hay que darle un nombre, UNES, que es la que mayores representantes tiene. Entonces, el presidente, de alguna u otra forma, quiere imponer su agenda, que es lícito que él imponga, ¿no? Que él quiere salir a abrir nuevos mercados, que para mí, desde mi opinión, como analista económico, es lo correcto. Pero también vas a tener un directorio esos son los contrapesos, está bien. ¿Cuál es el problema aquí? Eso no es el problema. Eso, cualquier tipo que se meta a hacer política tiene que estar claro de que va a tener unos contrapesos y eso es sano. ¿Cuál es el problema? Son los tiempos. Porque a menos de que teníamos las tareas no hechas, ancestrales, veníamos de alguna otra forma de un gobierno que vulneró los fundamentos macroeconómicos, que son los fundamentos de la familia, es decir, te dejó endeudado. Entonces, y hay que reconocer algo, que tenemos un padre, que puede ser el Estado, donde a ese padre, por décadas, 70 años, se le dio la mano para que genere una inflación baja, nunca lo hizo. Entonces, como padre perdimos la mano, no tenemos política monetaria. Y el otro gobierno de 10 años, sin decir si hizo mal o bien, nos dejó muy endeudados y casi que perdemos la política fiscal, porque no tienes cómo gastar. Si tú llegas a una empresa y dices, tu presupuesto de ingresos son 30.000 millones, pero gastas 40.000, entonces, y aparte tienes tu directorio que no te apoya, ¿qué haces? ¿Qué haces? Entonces, los gobiernos, no solamente el del presidente Lasso, sino los que vendrán, de izquierda o de derecha, tenemos las manos atadas, no tenemos política monetaria. Y la política fiscal casi es nula porque no puedes gastar. Entonces, ¿qué te queda? Te quedaría ir a hacer ganancias de eficiencia. ¿Qué es? Bueno, oye, no podemos gastar 40.000 si tenemos 30.000, tenemos que reducir 10.000. Pero nadie quiere tomarse el trago amargo de la reducción del Estado, porque políticamente no es viable, porque si tú comienzas a hacer algo, tu directorio sale a decirte, no, esto es antisocial, viene, te calientan las calles.
y el problema se mantiene. Entonces, lo que veo que el presidente Lasso, de una forma acertada, lógicamente el timing, los tiempos, tú no puedes ir, si tienes un problema, lamentablemente, esto es duro, estamos llegando tarde, no puedes ir a 10 kilómetros por hora. Pues. Tienes que ir un poquito más rápido y tienes que comenzar a tomar riesgos, que vemos que el presidente Lasso es muy conservador, porque también la situación, tanto económica, social como política, es muy, muy desafiante. Entonces, él está llevándolo a su ritmo y hay que entenderlo. Y es eso. Entonces, mala calidad de gasto. No hay una conciencia, pero desde que Ecuador es Ecuador, no hay una conciencia de que los gobiernos tienen que tener las arcas fiscales, tienen que ser por lo menos equilibradas. Entonces tenemos políticos que desequilibran las arcas fiscales. Entonces viene el siguiente gobierno a lo que se llaman objetivos intermedios. Tú luchas, entonces tienes una reforma tributaria que lo único que lucha es por tratar de, como quien dice, estabilizar la casa, pero la gente no tiene empleo, la gente no les ha dado incentivos para el ahorro, no has dado claras señales para la inversión, no has encaminado y todos en temas, digamos, en que estamos de acuerdo. Por ejemplo, el problema del Ecuador, el inner problema, es decir, el corazón del problema es que el ahorro, no tenemos instituciones que canalizan bien el ahorro, la inversión, y una de esas instituciones es una reforma al IES que ya cae por su peso. Yo ahí sí creo que nadie se va a poner, porque lo tenemos en menos de 5 o 10 años, no van a poder pagar las prestaciones del IES. Entonces, eso es lo serio. Y eso es lo que sí hay que al presidente apoyarlo, como a este o a cualquier presidente. ¿Para qué? Para que vayamos más rápido. Todos tenemos que empujar, digamos, cuando el presidente también se equivoque. Particularmente a mí no me gusta mucho esta reforma tributaria, pero esta es una reforma tributaria que lo que busca es 1.500 millones de dólares para estabilizar las arcas fiscales que se quedaron desequilibradas por los gobiernos anteriores. Y eso es real. Doctor, justamente ese tema le iba a comentar y le doy unos datos para hacerle la pregunta sobre la reforma tributaria. Del año 2019 a hoy se han perdido 400.000 empleos adecuados y ha aumentado, por supuesto, la informalidad sin duda alguna. Y las expectativas de crecimiento para el año 2022 de Ecuador, según datos, sería el 2,6% y sería uno de los colistas en la región, según estas expectativas, solamente por delante de Brasil, Nicaragua y Venezuela. Y estamos hablando que Nicaragua y Venezuela son dos dictaduras de sátrapas bananeros como son Ortega y Maduro. Lo que le pregunto a usted es que usted me dice que no le gusta la reforma tributaria. Me imagino porque es un alza de impuestos, digamos, entre comillas, a la clase media, porque se sube el impuesto de la renta. ¿Cómo el presidente Guillermo Lasso, esto es lo que yo me imagino pues en mi mapa mental? Tenemos un presidente neoliberal de 4 años y tenemos la amenaza de que en la región los movimientos de izquierda están pues ganando muchísimo poder. El ejemplo más concreto que tenemos es Gabriel Boric, que ha ganado hace pocos meses las elecciones en Chile en un balotaje a José Antonio Cast. ¿Cómo en 4 años apenas de un gobierno neoliberal, arriesgándonos a que 4 años después pueda venir un presidente, digamos, de izquierdas mucho más intervencionista y que, digamos, dificulte la inversión extranjera o la inversión en general? ¿Cómo podemos apostar o cómo los inversionistas internacionales pueden apostar cuando el tema político es muy inestable en este país y justamente el presidente que quiere que se muevan las cosas le agrega este impuesto a la clase media que tal vez simplemente es una cuestión de criterio, pero si es que tú le aumentas el impuesto a la clase media, a la clase trabajadora, incluso a la clase empresarial, que son los puestos más altos de economía en el país, se van a perder puestos de empleo o seguramente dejarán de invertir o seguramente dejarán de hacer negocios en ese sentido porque amarran y porque dicen, bueno, vamos a guardar ya que me están quitando más plata. ¿Cómo lo ve usted, doctor Federico? Sí, estimado Ricardo, 2 ejemplos. Te voy a hacer un ejemplo para nuestros radio escuchas también, sencillo, tratando de ser sencillo. Mira, yo hace unos meses atrás estaba haciendo unas mejoras en una casa y había contratado a los obreros. Entonces, generalmente tú al terminar la semana tienes que pagar y ver los resultados. Entonces, las reformas tenían que tumbar unas paredes y eran unos muy buenos obreros. Y yo le dije, pero ¿por qué en una semana hemos tumbado solamente una parecita? Pero mire, economista, eh, hemos tomado una parecita por el martillo que tenemos, o el combo. Es un combo pequeño. Entonces, ¿qué? Le digo, ¿qué necesitas?
necesito un combo más grande. Y efectivamente le compré un combo más grande y esa pared que ya fue productiva, la siguiente semana tumbaron 10 paredes. Entonces aquí viene la moraleja. El combo es cómo es las políticas públicas, las reformas que estás haciendo. Si vamos a hacer reformas con martillito, vamos a ir muy lento. Tenemos que hacer reformas con un combo más grande. Por ejemplo... ¿Cuál sería el combo más grande para usted, doctor Boca? Tenemos que ya tomar, por ejemplo, el combo más grande es, primero, la reforma a la seguridad social, ¿ok? Tenemos que reformar la seguridad social porque es el corazón, es como el motor de la economía. La reforma a la seguridad social no solamente es reformar el IES. La gente piensa que es reformar el IES, eso es fácil. Entonces, también otro tema es que le tenemos miedo a la pared. Tú dices, no, esta pared no la voy a poder derrumbar. Hay que derrumbarla. Hay que derrumbar esa pared. Es una pared que nos está generando pobreza. Entonces, tienes un cóctel, está generando 3 cosas que se hacen mal. La previsión social, los temas de los seguros de salud, seguros de gravamen y todo lo que implica la seguridad social. Eso está muy mal manejado. No se puede manejar políticamente. Eso hay que romper esa cadena de pobreza. El otro tema es que hay que hacer una educación, se habla mucho de educación financiera, de hecho yo estoy metido en eso, pero hay que hacer realmente una educación económica y comenzar a explicarle esto a las personas. Se ha vendido mucho la flexibilidad laboral como un tema de despidos. Entonces ahí sí desagrada. ¿Cómo yo voy a hacer una reforma a una ley que no se ha reformado hace 50 años para despedir personas? No, señor. Tiene que ser una reforma laboral de empleos. Vamos a crear empleos. ¿Cómo vamos a crear empleos? Por ejemplo, mira este caso. Me tocó ser profesor de Historia y Pensamiento Político en una universidad que represento. Y me tocó estudiar a D. Roosevelt, el New Deal. Y el New Deal trae una reforma laboral. En la reforma laboral, ¿saben lo que hizo Roosevelt? Cambió la jornada laboral, que me parece que era 12 horas, la cambió a 8, la completa, y permitió que hayan trabajos de 4 horas. ¿Por qué? Porque ahorita, esto es muy importante, esto me toca ahorita y te quisiera contar algo en lo que estoy metido a apoyar al deporte y me he dado cuenta de que, chuta, tú tienes que salir, los jugadores tienen que entrenar, aunque sea 2 horas diarias, porque si no entiendes, pierdes momentum. Entonces así le pasa a nuestra gente. Tiene que comenzar a trabajar de nuevo, aunque sea 4 horas diarias. ¿Para qué? Porque esas 4 horas diarias lo va a llevar a su cerebro a decir, miren, yo 4 horas diarias, es verdad, es muy poca la paga, puede ser, una paga ahorita puede ser $215, pero esos $215 le está permitiendo irse al cine, comerse una hamburguesa, invitar a su mamá a comer, llevar a su hijo a un mejor plan. Entonces tenemos que hacer esas cosas creativas, una reforma laboral que genere empleo, una reforma tributaria que incentive a nosotros, a los ciudadanos a ahorrar más. A ver, ¿por qué? Porque si bien es cierto, nos quedaríamos con un IES donde todo el mundo pueda tener al final de sus 65 años unos $100 para subsistir, pero también que se permita el ahorro privado. Es decir, quien ahorra más, tú lo podés hacer de deducciones. ¿Cómo puede ser posible que en esta reforma tributaria bajen las deducciones de una familia normal, que eran arriba de $10,000, le bajen a 5,000? Entonces le creas la cultura tributaria, la tiras a la basura, porque ya nadie va a querer oiga, deme la factura, porque tú sabías que si te comías un arroz con menestra, podías poner la factura como un deducible. Entonces, hay errores de ese tipo que son errores no forzados. Por un lado, tenemos un presidente liberal, pero está mandando reformas muy estatistas. Está tratando de mantener el status quo, y eso está mal. Él tiene que salir a romper la pared, porque por eso lo elegimos. Porque queríamos un cambio más fuerte, no un cambio del martillito, sino un cambio de un combo. Y eso es que hay que decirle al presidente, está bien, váyase a China, está bien, pero venga aquí a hacer la tarea dura, venga a vender una buena reforma laboral que genere empleo, una buena reforma tributaria que incentive el ahorro y métase en los temas difíciles. Y hay que ser siempre honesto en la vida. Y eso sí lo tenía el anterior gobierno. El anterior gobierno, si usted lo analiza, desde el 2007 hasta cuando llegó, me parece 2014, tomó todas las problemáticas. De pronto las tomó mal, pero se metió una reforma de justicia, se metió una reforma educativa, hizo una transformación en el tema, digamos, de lo que las instituciones públicas representaban, le dio más seniority, es decir, usted iba a la cedulación y básicamente había excremento de animales. Entonces hay que ser honesto en la vida.
ese gobierno sí tomó las batallas. Falló, hubo problemas de desviación de fondos, pero no por eso en el 2024, 2025 va a tener otra oportunidad y hay que estar muy atento con ese tema, porque ese es el juego de la democracia, tenemos que jugarlo, no hay que tenerle miedo. Lo que pasa es que cuando te toque jugar, tienes que meter los goles, pues. Doctor, para terminar, ya nos quedan 2 minutos de programa, quisiera preguntarle sobre cómo usted visualiza lo que es el futuro político de la región latinoamericana principalmente. Estamos notando un giro a la izquierda prácticamente completo en las próximas elecciones que vienen en Colombia. Gustavo Petro, candidato de izquierda, lidera todas las encuestas y seguramente al día de hoy, si es que hoy fueron las elecciones, fue el presidente de la República de Colombia. En Perú está Pedro Castillo, que tuvo el balotaje con Keiko Fujimori el año pasado. También, por supuesto, tenemos a Boric en Chile. Lula da Silva también lidera lo que serían las elecciones del próximo año en Brasil. Entonces, está todo este giro y solamente queda Guillermo Lasso. Y también los ecuatorianos, pues, al menos los que estén a favor de la economía neoliberal que crea riquezas de la oferta y la demanda, tenemos este miedo, pues, por supuesto, de que pueda pasar eso con nosotros de aquí a 3 años, a pesar de que recién llega Guillermo Lasso. Si es que ese fuera el caso, ¿cómo lo vería usted? ¿Cómo visualiza el futuro de América Latina políticamente? Sin duda, siempre hemos estado, somos acuérdate que, digámoslo así, nuestros orígenes son de Occidente, de una cultura de Occidente, de Europa. Entonces, estas cosas, Europa para irse consolidando se viene haciendo con muchas guerras, Grecia, Roma, todos estos imperios. Entonces, hay que tener fe. Yo creo que no hay que tenerle miedo a este tema de las tendencias políticas. Lo que tenemos que entrar es a una cultura más pragmática. Lo que la gente quiere es algo muy sencillo. Quiere un empleo, quiere seguridad ciudadana. Yo sí diría de que tenemos un nivel de cultura increíblemente alto, bueno. Es decir, si tú ves la cultura de un ecuatoriano, es una cultura de un buen pagador, distinta de otros países de América Latina. Hay una cultura de hermandad, de familia, es decir, yo creo que tú le haces una encuesta a cualquier familia de Ecuador y cualquier familia de Ecuador quiere llevar a su hijo a una escuela. Entonces, no le tengamos miedo a la tendencia política, indistinto, estoy de acuerdo, hay un péndulo. En el caso particular de Ecuador, tiene como que dice unas salvaguardas. ¿Cuáles son las salvaguardas? Por ejemplo, ese seguro monetario que se puso, que es la dolarización, difícilmente psicológicamente lo van a poder romper derecho o izquierda, entonces lo tenemos ahí. En el tema fiscal, la otra salvaguarda es que estamos a tope, es decir, ya no se puede gastar más porque no te prestan. Ya le hemos pedido plata a todo el mundo, al FMI, a China, a los mercados mundiales. Entonces lo que viene, yo diría de que sea de derecha o izquierda, tiene que venir la prudencia. Ok, ya me farrié, ahora sí, me voy a comer un encebollado, voy a descansar, voy a tomar agua. Y yo creo que eso es, post pandemia, que le pasó al mundo en una post pandemia que hubo en los años 20. De hecho, vino una gran depresión y vino un periodo de entreguerras. No le tengamos miedo a eso. Yo creo que tenemos que ser más objetivos y que saberle pedir a nuestros gobernantes. Hay que pedirle una ayuda clara en que haga políticas públicas que generen eso, que ayuden a generar eso, porque no lo pueden hacer. Por ejemplo, trabajo, menos fiscalistas, no le puedes poner más impuestos a las personas. Tenemos un nivel de tolerancia a los impuestos bajos porque ya están altos. Ecuador, no es que es mi opinión, Ecuador es uno de los países más caros de América Latina. Entonces, no, yo veo con mucha esperanza en nuestro futuro. Es más, yo creo que el presidente Lasso, de una forma, digamos, muy prudente, muy pausada, digamos, a su ritmo, ojalá le alcance, está tratando de hacer ese cambio de timón. La otra parte, que sería la que cree que el Estado es el motor del desarrollo, puede ser Pachacuti, puede ser UNES. Yo creo que ellos también tienen un desgaste porque tuvieron 10 años de gobierno, entonces a los votantes van a tener que, no solamente por una figura muy mesiánica del expresidente Correa, sino tienen que convencerlos de que con ellos va a haber trabajo, va a haber seguridad ciudadana. Entonces es el juego de la democracia, no hay que tenerle miedo al juego de la democracia y tenemos que en estos paneles poder también educar de alguna otra forma a lo que conviene, ¿no? ¿Qué conviene? ¿Qué conviene para nuestro desarrollo, que sería
lo que nosotros podríamos aportar, ¿no? Así es, lamentablemente vivimos en una región en la que la politiquería pues va por encima de lo que puede beneficiar al país. Si es que un gobierno toma una buena decisión, viene el siguiente y dice, es una buena decisión, pero la tomó el gobierno anterior, que es mi enemigo, entonces la voy a abolir. Entonces, esa lamentablemente es el juego de la política, como usted dice. Y yo creo que todavía estamos bastante retrasados como para que se entienda la diferencia entre diferencias políticas y lo que beneficia al país en materia económica y en materia social. Doctor Boca, muchas gracias por estar con nosotros. Estuvimos con el doctor Federico Boca, le agradecemos por estar con nosotros. Lo invitaremos en próximas ocasiones por esta linda entrevista, doctor. Muchas gracias, Ricardo, a ti, a Radio Fuego, y siempre a las órdenes, Ricardo. Abrazos. Radio Fuego presentó Análisis con Ricardo Mórtola, gracias al auspicio de UTPL.